Literatos destacados. A través de este video compartiré información relevante relacionado a las obras literarias de autores universales, latinoamericanos, peruanos, chimbotanos, como también aquellos que tuvieron conocimiento como premios Nobel de literatura. Veamos. Bloque uno. Autores universales. Escribió la obra La Madre. ¿Fue William Shakespeare? ¿O fue Gabriel García Márquez? ¿Máximo Gorki o César Vallejo? Respuesta. Autor de la obra La Madre fue Máximo Gorki. Más aún utilizado fue un escritor y político ruso, activista del movimiento revolucionario ruso, fundador de este movimiento literario y socialista. También fue nominado 5 veces para el Premio Nobel de Literatura. Y escribió la obra La Metamorfosis. Fue Franz Kafka, fue Antonio Pigafetta, Máximo Gorki o César Lante. Respuesta, el autor de La Metamorfosis es Franz Kafka, nacido en la República Checa, fue escritor bohemio de la lengua alemana. Sus obras muy influyentes en la literatura universal, pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paterno-filiales, la ansiedad, el vitalismo, entre otros. Escribió la obra Los Miserables. Fue William Shakespeare, o Herman Melville, Gustave Flaubert o Victor Hugo. Respuesta. Está buscando una residencia permanente. Autor de la obra Los Miserables fue Victor Hugo. Nacido en Francia, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado más importante de la lengua francesa. Fue un político e intelectual con una influyente entre su país y de la literatura universal en el siglo XIX. Escribió El Quijote de la Mancha. ¿Fue Carlos Ruiz? ¿O fue García Márquez? ¿O fue Miguel Sánchez Saavedra? ¿O fue Fernando García? Respuesta. El autor de la obra El Quijote de la Mancha fue Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, autor de esta gran obra El ingenioso Hidalgo, quien lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, a segunda de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones es superado grandemente. Escribió Romeo y Julieta. ¿Fue William Shakespeare o Julio Verne o Marco Polo o sabía? La respuesta, el autor de Romeo y Julieta fue William Shakespeare, dramaturgo, poeta y autor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de... Se considera el escritor más importante de la lengua inglesa, uno de los más célebres de la literatura universal. Pasamos al bloque de autores latinoamericanos más destacados. Tenemos ahí a el escritor de la obra de Rayuela. ¿Quién fue?
¿Fue Julio Cortázar? ¿Fue Denis Ramírez? ¿Gustavo Flaubert o Manuel Serrar? Respuesta. El autor de Rayuela fue Julio Cortázar, escritor y profesor argentino, traductor de oficio, desempeñó en la UNESCO en varias editoriales. Muy reconocido en el año 81, que hicieron anunciar a su nación argentina, o la francesa, en protesta con la dictadura de ese país. Escribió El reino de este mundo, fue William Shakespeare, Gustavo Flaubert, Herman Martínez o Alejo Carpentier. Respuesta. El autor de El reino de este mundo fue Alejo Carpentier, novelista, ensayista, musicólogo cubano, que influyó notablemente en el desarrollo teatral latinoamericana, en el estilo de escritura, que incorpora toda la dimensión de la imaginación en su idea de realidad. Considerado el primer representante del llamado realismo mágico, defiende lo real maravilloso frente a lo maravilloso surrealista. Escribió Doña Bárbara, fue Octavio Grimaldo, fue Rómulo Gallegos o fue Miguel Ángel Asturias. La respuesta, el autor de Doña Bárbara fue Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano, considerado como novelista muy relevante en el siglo XX y uno de los grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Unas novelas como Doña Bárbara o Canaima han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Y escribió El laberinto de la soledad. ¿Fue José María Arguedas? ¿O fue Alfonso Palma? ¿O fue Octavio Paz? ¿O fue Gianmarco Velázquez? Respuesta. Escribió El laberinto de la soledad Octavio Paz. Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano, conocido por ganar el premio Nobel en 1990 y el premio Cervantes en el año 1971. Considerado como el más influyente del siglo XX y uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. ¿Quién escribió poemas de amor? ¿Fue Alfonsina Storni o Isabel Allende o Miguel Ángel Asturias o Victoria Martínez? Respuesta, escribió poemas de amor Alfonsina Storni, poetista y escritora argentina vinculada con el modernismo. Creció como maestra en diferentes centros educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante ese periodo. Su prosa es feminista y según la crítica posee una objetividad que cambió el sentido de las letras de la literatura. Escribió El señor presidente. ¿Fue Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias o Ernesto Sá? El autor de esta obra fue Miguel Ángel Asturias, escritor, periodista y diplomático guatemalteco,
contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente de su país natal, Guatemala. Pasamos ahora al bloque de autores peruanos. ¿Quién escribió Paco Yu? ¿Fue José Abelardo? ¿Fue César Vallejo? ¿O fue Ramón Ribeiro? ¿O fue Ciudad Alegría? La respuesta es... Escribió Paco Yunque César Vallejo, poeta y escritor peruano, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el más exponente de las letras de Perú, un crítico reconocido y es reconocido como el gran poeta del siglo XX en todos los idiomas. Estas obras escribió Cielo Alegría. Los perros hambrientos, tradiciones peruanas, o La ciudad y los perros, o El mundo para Julios. Respuesta, una sobre escribió Cielo Alegría fue Los perros hambrientos. Cielo Alegría fue un escritor político y periodista peruano, uno más importante de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígenas y por el afán de dar a conocer esta situación. Sigamos. ¿Quién escribió Los ríos profundos? ¿Fue José María Arguedas? ¿O fue José Santos Chucar? ¿O fue Ramón Ribeiro? ¿O probablemente fue Abraham de Lomar? Respuesta. Autor de Los ríos profundos fue José María Arguedas. Escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano. Autor de novelas y cuentos que lo han llevado a considerarse como uno de los exponentes de la literatura del Perú. Y escribió la obra La palabra del mundo. ¿Fue Julio Ramón Rivero? ¿O fue Mario Castillo? ¿O fue Clorinda Mato de Turner? ¿O Enrique López Albuja? Respuesta. Autor de la obra La palabra del mundo fue Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano considerado como uno de los mejores cuentistas. Es una figura destacada de la generación del 50 del país. También pertenecen narradores junto a él como Mario Vargas Llosa y Enrique Congáis Martín. En el año 1994, ante su muerte, ganó el conocido premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y escribió No me esperen en abril. ¿Fue Enrique López Albujar o Mario Vargas Llosa o fue Glorinda Mate Turner o fue de repente Alfredo Reyes Chenique? Respuesta, escribió No me esperen en abril. Alfredo Bryce Chenique, escritor peruano, célebre por sus novelas como Un mundo para Julios, La Ley exagerada de Martín Romaña o No me esperen en abril. Es uno de los autores exponentes de literatura latinoamericana, doctor en letras por la Universidad de San Marcos. Vivió también en Francia, Italia, Grecia, Alemania y España. Y escribió Tradiciones peruanas. ¿Fue Julio Ramón Ribeiro? ¿O fue José Santos Chocano? ¿O fue Clorinda Mato de Turner?
Fue Ricardo Palma. Respuesta, autor de Cine Peruanas fue Ricardo Palma. Fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, conocido internacionalmente como Ricardo Palma, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica, reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. En el año 1863 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Su negada labor de construir institución le valió por el apelativo el bibliotecario mendigo. Pasamos ahora a los autores shimotanos. ¿Quién escribió El despertar de un coloso? Posibles. ¿Fue Gonzalo Pantigoso? ¿O fue Víctor Ingimbres Moro? ¿O fue Oscar Colchado, Lucio? ¿O Italo Morales? Respuesta. Escribió El despertar de un coloso el reconocido Víctor Unyen Vélez Moro, chimbotano, químico farmacéutico, editor y docente, merecido reconocimientos como Palmas Magisteriales, grado de Maestro 2010, Medalla Centenario y personaje del siglo de Chimbote en el año 2006. Patrimonio Cultural Vivo de Ancash, Instituto Nacional de Cultura, y autor más de 15 obras. Y escribió El Aullar de las Hormigas, ahora sí, José María Arguedas, o Dante Leca, o Luis Fernando Cueto, o Ítalo Morales. Respuesta: El Aullar de las Hormigas, escrito por Ítalo Morales. Escritor nacido Chimbote, licenciado en literatura de la Universidad Nacional de Santa. Uno de sus periodísticos títulos es en su libro de microrelatos El Aullar de las Hormigas. ¿Quién escribió Días de Fuego? ¿Fue Gonzalo Montigoso o fue Dante Leca o fue Luis Fernando? Respuesta: autor del Día de Fuego fue Luis Fernando Cueto, escritor peruano, ganador del premio Copé Oro de Novela 2011 por su novela Ese camino existe, sobre el conflicto interno que sufrió el Perú en la década de los 80 del siglo pasado. Doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona. ¿Cuántas obras escribió Ricardo Ayllón? ¿Todo por amor? ¿O Del mar a la ciudad? ¿O fue La ciudad de los perros? ¿O fue Viajar en los libros? Fue Viajar en los libros que escribió Ricardo Ayllón, editor, escritor como de cultura y redactor periodístico. En el año 27 fue premiado con los Florales Nacionales de Poesía de la Posibilidad Provincial de Humanas. Profesional en Derecho, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y fundó, editó y colaboró en diversas revistas de creación críticas peruanas. Pasamos ahora al bloque 5 y último, Premios Nobel de Literatura. Ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1945, fue Jacinto Benavente, o fue Dante Leca, o fue Jamón Ramón Jiménez, o Gabriel Mistral. Respuesta: quien ganó el Premio Nobel en el año 1945 en literatura fue Gabriela Mistral.
poetisa, diplomática, profesora y pedagoga que nació en Chile. Por su trabajo poético recibió este gran reconocimiento. El Nobel fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Su obra más conocida en Sonetos de la Muerte. ¿Quién ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1971? Pues así obviamente. ¿Obra mayor? ¿O fue Pablo Neruda? ¿O fue José Santos Chacán? Pues ganó el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, seudónimo y posterior con su nombre legal de Ricardo Eliseo Neftalí Reyes Monsalto, nació en Chile. Fue un poeta y político. Recibió el premio Nobel de Literatura por su poesía que con la acción de una fuerza elemental, la vida, el destino y los sueños de un continente. Uno de sus poetas es 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿En qué año ganó el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez? ¿Fue en el año 1982? ¿O fue en el año 2015? ¿O fue en el año 2001? ¿O en el año 2010? Respuesta: Gabriel Márquez recibió el premio Nobel de Literatura en el año 1982. Nacido en Colombia, escritor, guionista, editor de libros y periodista. En el año 82 recibió el premio Nobel de Literatura. Está considerado como uno de los principales autores del realismo mágico y su novela más conocida, Cien años de soledad. Es una de las más representativas de esta corriente literaria. ¿En qué año ganó el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa? ¿Fue en el 2005? ¿O fue en el 2015? ¿O fue en el 2010? ¿O 2000? Respuesta: Mario Vargas Llosa recibe el premio Nobel de Literatura en el año 2010. Escritor peruano, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado numerosos premios, que destacan como Premio Nobel en el año 2010. Alcanzó la fama en la década del año 60 con novelas como Los cielos verdes. Creo, mira, un aporte a la cultura general en esta oportunidad con literatos destacados. Dale like si te encantó este video.